Bueno, para mí es un gusto poderlos acompañar nuevamente en este conversatorio. Hoy vamos a darle finalización a la segunda parte de lo atinente a hechos jurídicamente relevantes y vamos a enlazarlo con un tema tal y como aparece acá, que son teorías del caso, valoración de la prueba y precisamente el estándar de la prueba requerido para condenar. En tal sentido, nos vamos a dedicar a analizar una sentencia que, aunque dijo algo que ya se venía diciendo tanto en la epistemología como en el derecho probatorio y en la misma Corte Suprema de Justicia, podemos llamarla hito desde la terminología empleada por Diego López Medina, en el sentido de que agrupa una serie de razonamientos y de premisas muy importantes. Esa es la sentencia 36.357 del 27 de octubre de 2011, es una sentencia bastante interesante y que recientemente está siendo reiterada. Las premisas que allí se consagran, hoy podemos decir que es doctrina probable. La doctrina probable, como hemos dicho en otras ocasiones, es un tipo de precedente que se denomina precedente de obligación relativo. Es de obligación porque el juez en principio se encuentra atado a ello y es relativo porque me puedo apartar de él, a diferencia de la ratio decidendi y de las sentencias de constitucionalidad. La ratio decidendi y la sentencia de constitucionalidad me impiden cualquier posibilidad de apartarme. Existe una variante intermedia que no es ni de obligatorio cumplimiento absoluto ni relativo, que es la que le llaman semiabsoluto, otros le dicen semirrelativo, y es la doctrina constitucional forjada por las tutelas. Esa doctrina admite, pero en casos muy excepcionales, casi que imposibles, apartarse de ella. La doctrina de la Corte Suprema se puede apartar siempre y cuando se cumplan dos cargas. Carga de transparencia, que consiste en decir, primero, que conocen la sentencia o la jurisprudencia, y segundo, expresamente decir que se van a apartar de él. O sea, se impide el hacerse el loco, simplemente no citarlo. Expresamente decir que me voy a apartar de él. Eso se denomina carga de transparencia. Y la segunda es carga de motivación, que básicamente es decir, ¿por qué me aparto? En principio, para garantizar la igualdad, la seguridad jurídica, pues lo que normalmente se hace es atender al precedente vertical de carácter relativo sentado por la Corte Suprema de Justicia. Esta sentencia, para poderla comprender, vamos a analizar los hechos. Lo que hicimos acá y lo que vamos a hacer hoy es algo que se denomina reseña analítica, que consiste básicamente en contar lo más fiel posible la sentencia y al margen de ella realizar unos razonamientos, glosas o interpretaciones que nos permitan pues extraer el sumo, el núcleo esencial de lo que es esta sentencia y por qué es tan importante. Estos son los hechos jurídicamente relevantes que fueron propuestos por la Fiscalía General de la Nación. Como bien lo ponen ahí, dice, la niña X, el día 13 de noviembre del año 2009, después de haber sido tratada durante la mañana en quimioterapia, recibió del señor Y, párroco de la iglesia San Juan Eudes del barrio Héctor Abad Gómez de la ciudad de Medellín, una invitación a almorzar y una vez en su apartamento se recostó en la cama porque sentía mareo, momento en el cual la comenzó a besar, le quitó la ropa y le introdujo el órgano sexual por la vagina sin utilizar ningún tipo de protección. Resalto esa última parte, teniendo en cuenta cómo va a tener eso de importancia en la resolución del caso. La calificación jurídica que se le dio fue la siguiente: conducta punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, de conformidad con los artículos 208, agravado por el numeral segundo del 211, que es el carácter, oposición o cargo que le dé al responsable particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza. Hechos jurídicamente relevantes propuestos como tesis alternativa por la defensa, y acá resalto la expresión hechos jurídicamente relevantes. Como en alguna ocasión también le escuché al doctor Giovanni, los hechos jurídicamente relevantes no son exclusivos de la Fiscalía. Los hechos jurídicamente relevantes tampoco son exclusivos de la acusación. Los hechos jurídicamente relevantes precisamente son aquellos supuestos de hecho que deben ser demostrados que los plantea la norma. Y evidentemente cuando hay una tesis defensiva también debe existir unos hechos que sean jurídicamente relevantes. Por ejemplo, si yo voy a hablar de una legítima defensa, de un error de tipo, de un estado de necesidad, eso tiene elementos y esos elementos se pueden convertir en hechos. Esos hechos serán jurídicamente relevantes y tendrán que demostrarse. La tesis alternativa propuesta por la defensa es esta. En septiembre de 2009 a la niña X le fue, en este caso los hechos jurídicamente relevantes no van dirigidos a una ausencia de responsabilidad, sino a la inexistencia como tal de esa conducta. Esa conducta no existió y para eso propone
algo que va a generar una duda razonable. En septiembre de 2009 a la niña X le fue detectada a ella la presencia de su organismo en un citomegalovirus, un virus de la familia del herpes que puede ser transmitido sexualmente, ya sea por besos o por intercambio de fluidos corporales. El día 21 de abril de 2010, al sacerdote Y fue sometido a una prueba de serología, que precisamente es el examen de detección de anticuerpos, con el cual se concluyó en un elevado nivel de probabilidad que no había estado expuesto al herpes viral. Es una tesis entonces que generaría una duda sobre la existencia misma de la conducta. Miren que la duda puede estar planteada sobre la intervención de la persona que está siendo juzgada en los hechos, o la duda puede ser sobre la existencia misma de la conducta, o la duda puede provenir sobre la demostración de alguno de los hechos adecuables a alguno de los elementos del tipo penal, de la antijuricidad o la culpabilidad. En este caso, y eso es muy importante identificarlo, ¿hacia dónde estaría dirigida la duda frente a esta tesis que está planteando? Apunta la duda a la existencia misma de la conducta. Para eso se plantea a la Corte, expresamente los extraje, dos problemas jurídicos. Conforme, bueno, les cuento algo de la reseña procesal. En primera instancia se condena, ¿listo? El tribunal absuelve. Entonces, ¿quién se va en casación? La Fiscalía. Entonces, este caso se lo va a resolver la Corte a la Fiscalía. ¿Listo? Y se plantean esos problemas jurídicos con base en la demanda de casación que interpuso la Fiscalía, porque viene absuelta la persona. De la teoría científica de la defensa, es decir, la relacionada con el resultado del examen de laboratorio hecho al sacerdote Y, se deriva por lo menos una duda razonable respecto a los hechos de la imputación. Podríamos cambiar y decir, frente a la existencia misma de esa conducta. Y la segunda, que es muy interesante, de la Fiscalía, y esto es para que lo analicemos, es esta. El dicho de la menor es creíble, porque lo que dice la Fiscalía es un menor y a los menores hay que creerle, fin. Entonces, el dicho de la menor es creíble a la luz de las máximas de la experiencia propuestas por la Fiscalía, según las cuales, comillas, cuando el menor es víctima de atropellos sexuales, su dicho adquiere especial confiabilidad. O el dicho del menor, por la naturaleza del acto y el impacto que genera en su memoria, adquiere credibilidad cuando es víctima de abusos sexuales. Lo que hace inteligentemente la Fiscalía, inteligentemente pero no correctamente, fue tomar expresiones de decisiones anteriores de la Corte, decir que son máximas de la experiencia y deducir de ahí conclusiones absolutas equivocadas. ¿Cuáles fueron las conclusiones absolutas equivocadas que a veces en el imaginario jurídico está y no son correctas? Un niño siempre dice la verdad cuando es abusado sexualmente. Falso, ¿sí? Porque, entre otras cosas, y ahorita mostraremos, la Fiscalía incurrió en una falacia y quiero que tratemos de detectar en cuál fue. Precisamente la Corte hace alusión a ella. Para poder resolver esto, es importantísimo que tengamos en cuenta de qué tipo de epistemología se habla o qué tipo de epistemología acogió nuestro sistema de procedimiento penal. Como recordaremos en el conversatorio pasado, Ronald explicó la importancia de la relación entre la epistemología como método teórico de búsqueda de la verdad y el proceso que se asume. No es el mismo el de la Ley 600 al de la Ley 906 de 2004. En la Ley 600, recuerden que se partía de lo que se denominaba certeza. Pero ¿cuál era el problema? Que la certeza tiene una característica y es que se asocia más a la intuición, es plenamente subjetiva y no puede en consecuencia ser completamente racionalizada. La Corte Suprema intentó solucionar el escollo de la certeza porque la certeza es una forma sinonímica de decir íntima convicción y las íntimas convicciones no las tiene que justificar, ¿cierto? Simplemente pues esa es mi convicción, es mi certeza. Pero ¿cuál es el problema? Que en un sistema como el nuestro, donde es tan importante el deber de motivación, yo no simplemente puedo decirle a una persona, eres culpable, porque yo creo que eres culpable, sino porque debo tener apoyo para esa creencia, un apoyo racional. La Corte en su momento, en el 600, transformó la expresión certeza por algo que denominó certeza racional. En la Ley 906 de 2004 no opera el sentido de certeza. Aún he visto en providencias que aparece el término certeza, y el término certeza no es correcto. No es correcto porque el término certeza alude a una íntima convicción y la íntima convicción es contraria a muchas cosas, entre otros a la posibilidad de ver de motivación, a la racionalización en esos argumentos, al principio de razón suficiente y en general no es la terminología acogida por nuestro ordenamiento.
Si ustedes van a declarar a alguien culpable, debe ser porque están convencidos, pero más allá de toda duda razonable, y lo razonable hace alusión a fundamentado en pruebas debidamente valoradas. En la ley 906, en cambio, se consagró un modelo objetivo. Ley 600, modelo subjetivo, certeza. Ley 906, modelo objetivo. Y miren cómo lo define acá, y esto es lo importante. De conocimiento, donde las proposiciones desarrolladas durante el juicio oral suelen denominarse propuestas de solución. Lo que pone la Fiscalía se llama como propuesta de solución, y lo que hace la defensa es propuesta de solución. Por eso, uno se debe quitar el velo de que la Fiscalía, por ser un ente del Estado, su propuesta ya per se tiene más valor que el que pueda tener la defensa. Tiene igual valor, inclusive ambos son litigantes, solo que un litigante perteneciente al Estado que da una propuesta de solución y otra propuesta de solución que brinda, evidentemente, la otra parte que es la defensa. Sin embargo, nuestro sistema es particular y acá las propuestas de solución ya no provienen únicamente de las partes, sino de dos intervinientes adicionales. ¿Quiénes? El Ministerio Público, que puede tener una propuesta de solución alternativa, y el representante de víctima, que puede tener otra propuesta de solución. ¿Por qué es el mejor modelo? Porque es el mejor modelo epistemológico, es el que permite el contraste de teorías llamadas a esclarecer una situación problemática, así como la refutación de las mismas mediante las pruebas incorporadas al juicio y los argumentos de orden fáctico jurídico empleados para tal efecto. Como bien dice la Corte, y eso lo podemos ver en cualquier manual de epistemología, ya se ha abandonado el concepto de la verdad real y de la pretensión de adquirir una verdad exenta de cualquier duda. Inclusive, dudas siempre habrán, pero la duda que tiene la fuerza de llegar a la absolución es una duda razonable. Y ahorita veremos a qué hace alusión precisamente eso. Bases epistemológicas. ¿Qué no se puede hacer? Dice la Corte. Se parte del supuesto que nadie está en capacidad de demostrar que sus aseveraciones se corresponden de manera plena con la verdad, aunque de hecho así lo sea. Pues todo conocimiento humano dependerá del estado de cosas y las teorías imperantes de la época, a nivel general. En el proceso penal, de las teorías del caso fundadas en las pruebas practicadas durante el juicio. En el momento en el que me distancio de las pruebas, comienzan a incurrirse errores en la sentencia. Como dialogábamos previamente, no es acudir a doctrinantes foráneos, ni a mis convicciones, ni a mis experiencias personales. Mi objeto principal de análisis son las pruebas practicadas en juicio. Son sobre ellas y solo sobre ellas, y no sobre mis intuiciones, sobre lo que he de basar mi conocimiento, más allá de todo razonable, o la duda razonable que permitirá la absolución. ¿Qué sí se puede hacer? Dice la Corte. No puedo demostrar la verdad absoluta, pero ¿qué sí puedo hacer? Demostrar la existencia de yerros o falencias gracias a la crítica racional. ¿Yerros o falencias de qué? De alguna de las propuestas de solución. Y acoger la propuesta de solución que resista la crítica racional. Por lo tanto, la providencia ajustada a derecho es la exenta de error, es decir, la que resiste la crítica. Por esa filosofía es que ha funcionado y se ha construido el recurso de casación. El recurso de casación con base o sobre la base de qué funciona, de errores, yerros en los que puede incurrir. A veces me dicen, un juez no necesita saber de casación porque él no se va a ir en casación. No, el que más debiera saber de eso, de casación, es un juez. Porque si un juez sabe cómo le pueden casar la sentencia, evita que su sentencia sea de esa forma. Si sabe que es un falso juicio de identidad, no lo incurre. Tergiversar la prueba, no se puede. Hablar de pruebas que no se practicaron y deducir de ellas consecuencias, no se puede. Y esto que parece tan simple, a veces subrepticiamente termina apareciendo y anidándose en las providencias y se debe desterrar. En la práctica, la lógica del extraordinario recurso de casación siempre se ha regido por esa meta. ¿Qué implica lo anterior? Vamos a hablar entonces de las tesis de la defensa. Para la defensa, el desempeño de un papel más activo y diligente, que no obligatorio, ¿no? Pero sí más activo y diligente, evidentemente, que en el anterior sistema de procedimiento penal, pues ya sea con medios de conocimiento, con argumentos jurídicos, tendrá la carga procesal de desvirtuar la teoría del caso sostenida por la Fiscalía, o por lo menos de plantear una duda razonable al respecto. Nótese que ahí se establece una diferencia que ahorita les voy a explicar y que poco se ve en las providencias. También es cierto que poco se alcanza ese estándar de conocimiento. Es diferente absolver a una persona por inocencia plena, como lo va a decir ahorita la Corte, a absolverlo por duda. Sin embargo, pareciera que siempre se absuelve con duda
y la motivación es contradictoria con el resuelve. Les explico. Si alguien en un juicio demuestra una ausencia de responsabilidad, una legítima defensa, un error de tipo, o la inexistencia de uno de los elementos configurativos del tipo, y así lo deja sentado en su providencia, la sentencia no está absolviendo por duda, porque no hay duda, sino por inocente. Hay inocencia plena. Distinto es que la legítima defensa planteada no alcance a ser demostrada, pero sí plantee una tesis alternativa que frente a la de la Fiscalía, las dos enfrentadas generen duda sobre la antijuridicidad de la conducta. Entonces, cuando la tesis de la legítima defensa es fuerte, pero no tan fuerte para desvirtuar la de la Fiscalía, ni esa tan fuerte para sobrevivir, hay duda razonable. Pero cuando ustedes dicen, se demostró la legítima defensa, ese discurso conlleva a que la absolución sea por inocencia y no por duda. Esto saben quién lo tiene muy claro, y curiosamente nosotros los penalistas no, el Consejo de Estado. El Consejo de Estado para reparar, repara dependiendo de si la sentencia salió con duda, inclusive en unas provincias anteriores, no condenaba al Estado si absolvían por duda. Y sí se absolvían por inocencia plena. Qué curioso. Ya eso lo cambió, pero sí los montos están cambiando. Entonces, es importantísimo en la providencia, primero ser coherente. Si mis consideraciones apuntan a la inocencia plena, yo no puedo estar absolviendo en el resuelve por duda o en otra parte, por ejemplo. Entonces debe haber una coherencia en eso. Y segundo, la distinción entre uno y otro caso. En conclusión, cuando ustedes consideren que la tesis de la defensa está plenamente demostrada, como ahorita veremos, y la de la Fiscalía no resistió la crítica, la consecuencia es la absolución por inocencia plena. Mientras que, cuando las teorías se vean enfrentadas y tengan la misma fuerza y ninguna pueda superar, o la de la defensa no esté demostrada, tampoco la de la Fiscalía, pues podría entonces uno pensar sí en la duda. ¿Y la duda sobre qué? A veces uno encuentra en las provincias dudas, pero ¿qué es lo que duda? La responsabilidad, la participación, alguno de los hechos que encuadran en el tipo, eso debe quedar claro. ¿Sobre qué tienes duda, juez? ¿Tienes dudas sobre que esta persona lo hizo? ¿Tienes dudas sobre que el elemento normativo sí fue demostrado? Debe quedar explicitado, porque yo solo puedo atacar como fiscal una providencia en ese sentido o como defensor si sé sobre qué está. Opciones defensivas. Las opciones que tiene son presentar como mínimo, esta es una opción, ninguna obligatoria, son varias, ahorita veremos. Inclusive está la posibilidad de no presentar nada. Primero, presentar como mínimo una teoría del caso y enfocar todos sus esfuerzos durante el desarrollo del juicio para demostrarla y a la vez defenderla de la crítica. Esa es una opción. Yo tengo una teoría, esto que ustedes están viendo acá son extractos literales de la sentencia que estamos analizando. Presentar como mínimo una teoría del caso y enfocar todos sus esfuerzos durante el juicio para demostrarla y a la vez defenderla de la crítica. Esa puede ser una opción. Entonces, yo presento mi teoría del caso y yo la defiendo hasta el final, de forma invariable. ¿Y la más viable? ¿La más viable presentar la teoría del caso por la defensa? Quizás la más deseable, ¿cierto? Lo que uno esperaría que uno tener una tesis así. Pero al juez solo le quede la imagen de lo que la Fiscalía le va a sí. Es muy arriesgado. Sí, es arriesgado, pero eso depende de cada caso. De cada caso. Hay casos en que la defensa dice la Fiscalía se va a estrellar tan estrondosamente cuando lleguemos a cierto punto que es mejor que se vaya solito. Exacto. Hay casos que... Como este. Dice, no, esa es la segunda opción, no ofrecer explicación alguna y decidirse en el transcurso de la audiencia por una de las varias estrategias metodológicas que haya preparado, incluida la teoría que en un principio hubiera preferido exponer, a fin de controvertir como crea conveniente las proposiciones tanto empíricas como jurídicas que fuera introduciendo la contraparte. Ahí va dependiendo de cómo se desenvuelve el caso, va extrayendo la teoría. Eso puede ocurrir, y les digo, cuando uno observa que hay que la Fiscalía está débil, pero que la defensa no tiene la fuerza suficiente para sustentar una teoría del caso que de manera invariable se produzca, porque mis testigos son tan variables y volubles como los de la Fiscalía, y arriesgarme y ser terco por una teoría del caso inflexible me puede perjudicar. Entonces, eso depende, ¿no? Realmente del caso. Tercera opción, exponer una determinada teoría del caso sin perjuicio de retirarla, modificarla, condicionarla, adicionarla o replantearla como dicten las circunstancias de acuerdo con el devenir de cada asunto, dice la Corte. Y la otra es no presentar ni construir hipótesis alguna, limitándose a cuestionar
el alcance de las pruebas del acusador, evidenciar la falta de solidez de los argumentos o destacar las inconsistencias de su postura, aunque esto sería recomendable solo cuando la labor de la Fiscalía fuera muy deficiente. O sea, la Corte no prefiere esta, obviamente porque eso es un alia, uno irse realmente a ver, vamos a ver en qué falla la Fiscalía, yo no voy a presentar nada. Lo que uno suele hacer, dependiendo de las circunstancias del caso, es verificar qué teoría del caso puede ser sólida o cuáles teorías del caso se pueden demostrar durante el juicio dependiendo de la probabilidad que realice. No presentar ninguna teoría del caso, uno podría pensar en algo como esto. Vamos a suponer que el caso se base en una falsedad en documento y el documento se obtuvo de manera ilegal. Claramente, no de esos casos que están en discusión, ¿no? O sea, una cuestión que sea patente. Uno podría decir, yo no me voy a desgastar porque sé que en preparatoria lo excluyen, necesariamente. Y si no, esto me voy hasta la Corte en casación porque sé que es un tema que lo tengo fijo. Me imagino una hipótesis extrema donde la prueba en sí sea eso, el objeto material sea eso, y aunque hay libertad probatoria y podría demostrarlo, no tendría la fuerza suficiente para demostrar, digamos, la existencia del documento, el contenido falso y eso, otra serie de evidencias. Uno podría pensar en algo así. Sin embargo, es difícil irse sin nada, como a las de Dios, ¿no? Decía un profesor que tuve, y como les conté la vez pasada, descansar, cuando la defensa dice descansa, descansa en paz, ¿no? Sin embargo, yo creo que a veces la defensa confunde no tener una teoría del caso con no presentar una argumentación de inicio. Ah, eso sí. Yo puedo no lograr construir con todo lo que tengo una teoría del caso, pero a veces puedo hacer exposiciones frente a la teoría de la Fiscalía que vayan generando algún tipo de línea que yo quiero en el juez, sobre todo de duda. Claro. Yo puedo que no tenga un marco global para decir la defensa va a seguir esta línea, pero yo perfectamente puedo decir la defensa considera frente a la acusación que hay fallas en esto para ir trabajando el asunto. Claro. Es cierto, y uno como defensor, sin tener una teoría del caso, eso no anula que uno no tenga alegato inicial, porque eso es confundir alegato inicial con teoría del caso. Y como decía el doctor, uno puede decir perfectamente, su señoría, durante el transcurso del juicio usted demostrará que el testigo X no tuvo conocimiento personal realmente de los hechos como lo anunció en preparatoria, usted sabrá, y va uno implantando las cuestiones, lo que quiere que preste atención de los propios testigos de la Fiscalía. La labor de la Fiscalía la plantea de esta manera la Corte Suprema. Tiene el deber ineludible de demostrar la realización de la conducta punible, así como la participación y la responsabilidad del procesado. Siempre me ha llamado la atención la distinción que hace el Código de Procedimiento Penal entre conducta punible y responsabilidad penal del procesado. Uno puede teorizar y decir cuál es la diferencia si en última la conducta punible tiene un sujeto activo y ese sujeto activo implica la responsabilidad, parece como si fuera un conjunto que contiene otra cosa. Pero lo que se pueden encontrar en textos y a veces en la sentencia es que la conducta punible, cuando aluden a ella, se refiere a la existencia de los hechos que en sí mismos se adecuarían más a los verbos rectores, resultado, a la realización de la conducta, y la responsabilidad del sujeto a la efectiva intervención de esta persona en esa conducta punible. Sin embargo, es del todo discutible, ¿no? Porque realmente no hay, parece, acuerdo finalmente la decisión entre qué es responsabilidad penal y qué es conducta punible. Pareciera que una contiene a la otra. Pero bueno, lo cierto es que la Fiscalía tiene que demostrar ¿qué? Los hechos jurídicamente relevantes. ¿Adecuables a qué? A la conducta, al tipo penal, a la antijuridicidad y a la culpabilidad. En otras palabras, su obligación consiste en presentar una teoría del caso idónea para tal fin, de la cual no sea posible advertir o descubrir algún tipo de error fáctico o jurídico inmanente. Les pregunto, ¿por qué dice error fáctico o jurídico inmanente y no incluye el error probatorio? Porque nunca podemos desligar lo fáctico de lo probatorio. Es que lo fáctico no es una intuición mía. Todo hecho debe tener como subyacente una evidencia. Si una evidencia se cae, lo que no voy a hacer es que no voy a poder demostrar esa cuestión fáctica, ese hecho, y en consecuencia el error terminará siendo sobre el mismo. Si esto último ocurre, la actividad del defensor puede reducirse a criticar las proposiciones de hecho y de derecho. Miren que no mete pruebas, porque precisamente yo critico una proposición de hecho cuando critico la evidencia. En el ejemplo que les puse del delito de falsedad, la Fiscalía tiene que demostrar el objeto material. El hecho jurídicamente relevante es la existencia del documento público falso, pero si se va a excluir, y mi tesis va a girar en eso, la proposición fáctica tendrá un error y es el hecho de que no va a ser demostrado. No se va a poder demostrar y no se va a poder deducir de ninguna parte.
Primera forma en que debe decidir el juez. Vamos a ver las formas en que debe decidir el juez conforme lo que ocurra en juicio. Como les digo, transcripción de lo que plantea la Corte y la vamos a analizar. Aún en la eventualidad de sostener una teoría de acusación sólida, coherente, que ofrezca una explicación de lo sucedido y carezca de contradicciones. Miren esto, está hablando la Fiscalía. Si la defensa hace otro tanto, esto es, si expone una teoría exculpatoria capaz de sobrevivir a la crítica de la Fiscalía, al igual que la de los demás sujetos que intervienen en la actuación y en todo caso la del juez, debe aplicarse el indubio pro reo. Qué cuestión tan interesante, ¿no? Porque uno se pone a teorizar cómo las dos teorías del caso pueden ser igualmente buenas sin que una excluya a la otra necesariamente o la destruya desde el punto de vista crítico. Lo que dice la Corte, o lo que plantea aquí la Corte, y lo que va a hacer más adelante es, puede ocurrir que en un juicio el fiscal plantee una teoría del caso con evidencias y otro tanto plantee la defensa. Sin embargo, las dos teorías del caso son suficientemente sólidas y no resisten a la crítica. Pensemos esto. Un caso de homicidio, yo llevo a unos testigos como fiscal que pasan todo, el contrainterrogatorio, son creíbles, se corrobora la información periféricamente. Pero la defensa lleva otro tanto donde intenta mostrar que esa persona no estaba ese día allí. Y también los testigos son creíbles y perfectos. Y resulta que los testigos de la Fiscalía hacen señalamiento. Sí, yo te vi a ti cuando mataste a esa persona. Y los de la defensa, tú estabas ese día conmigo tomándote unos tragos. Y al analizar todo y ver las evidencias dice, uy, pero desde el punto de vista de la crítica racional, las dos teorías son perfectas. ¿Qué hago? Sin embargo, es curioso porque el ser humano tiende necesariamente a querer dar una solución. Y yo la verdad no he visto la primera sentencia que diga que las dos proposiciones eran tan fuertes que la única solución es la duda. Normalmente la solución es le doy preponderancia sí. a esta proposición sobre esta, por alguna razón se encuentra. Lo que digamos desde la estructura lógica no necesariamente es así. Sí. Si yo voy a criticar una proposición, tengo que criticarla desde su estructura. Porque cuando yo estoy diciendo que doy preponderancia a esta, pese a que las dos son fuertes, significa que un ejercicio de subjetivismo y que sí. Preferí esa. una por la otra. Una elección intuitiva. Entonces dice, como no lo podemos pasar en eso, existe el indubio pro reo. ¿Qué es el indubio pro reo? Y me gusta mucho como el profesor Jordi también lo plantea así, hay otro profesor que no recuerdo el nombre, otro tratadista, y dice, el indubio pro reo es una regla de decisión. Una regla de decisión que precisamente te dice cómo decidir. Cuando tengas dos teorías igualmente fuertes, igualmente, plantea la Corte, ¿no? ¿Qué debes hacer? ¿Cuál escojo? No escoges ninguna. Aplicas indubio pro reo. Las dos tesis son igualmente fuertes. Pero es cierto que sería muy difícil ver en una providencia, más que todo por el miedo interior humano de decir, pero si yo digo que la de la Fiscalía es fuerte y estoy absolviendo, suena a prevaricato. Pero en realidad no. Si puedo mostrar qué tan fuerte es la otra y cómo ambas resisten la crítica racional. Me parece que ese es el primer punto más importante. Tercera teoría. Ahorita la Corte resuelve también eso. ¿Qué pasa con la tercera teoría? La tercera teoría, si es exculpatoria, esa es la que se debe preferir. Si es condenatoria, debe estar sustentada en pruebas, pero ya vemos cuáles son las reglas de decisión. Importante, el funcionario no puede llenar los vacíos de ninguna de las dos, se está refiriendo a lo anterior, ni mucho menos decidir, lo que planteaba el doctor, cuál de las dos hipótesis considera más ajustada a la realidad de los hechos, pues dada su coexistencia, o mejor dicho, la refutación externa, no interna de cada una de las teorías. ¿Qué quiere decir esa frase? Refutación externa, ¿por qué? Porque según el principio lógico de no contradicción, si esta dice A y esta dice no A, las dos no pueden ser ciertas. O sea, externamente se están refutando, pero internamente no, porque resistieron a la crítica. Son creíbles, están apoyadas en pruebas, tienen evidencia de corroboración, no se excluyó evidencia, o sea, son perfectas a nivel interno, pero a nivel externo son contradictorias. A eso es a lo que se refiere la frase. Entonces dice, pues dada su coexistencia, el conocimiento lógico objetivo de imputación siempre estará impregnado por una duda razonable. Entonces, acá digamos que la Corte se esfuerza en explicar qué quiso decir con lo anterior, porque obviamente es controversial, ¿no? Puede en un primer momento, pero ¿cómo así? Dos tesis igualmente fuertes,
No, es que externamente se están refutando, pero internamente lo resisten. Es controversial por la tendencia que tenemos nosotros a resolver el asunto sin tener una estructura lógica. Exacto. En la estructura lógica, la única solución es decir que las dos son fuertes. Ah, sí, exacto. Que son dos fuertes y que frente a una regla de decisión, precisamente lo que se aplica es el indubio pro reo. Segunda forma, otra cosa que puede pasar en el juicio. Yo les voy a dejar estas diapositivas, las vamos a subir para que ustedes las tengan. Si tanto la teoría del organismo acusador como la de la defensa en realidad no resuelven el problema, si lo dijéramos folclórica y casi vulgarmente, las dos son basura, sí, igual de malas, ¿qué hacemos? Bien sea porque no demostraron lo prometido o porque las proposiciones empíricas y jurídicas de ambas partes fueron insuficientes, irrelevantes, equívocas, falaces, también opera la presunción de inocencia. Y como opera la presunción de inocencia, también se debe absolver, en definitiva. Entonces miren que esta segunda forma de decisión también está asociada. En la anterior es el indubio pro reo. Sí. Acá se mantiene la presunción, no te pudieron desvirtuar la inocencia que se te presumía. Tercera forma en que se debe decidir, con mayor razón cuando la crítica se halla en la tesis acusatoria errores que la desacreditan, pero en la teoría absolutoria de la defensa no, la garantía debe aplicarse. Es más, miren lo que dice acá, en una situación así no cabe hablar de duda, sino de la inocencia del procesado. O sea, la absolución no es por duda, es por inocente. Si la tesis de la fiscalía no resistió la crítica y la de la defensa sí, ¿cómo voy a absolver por duda? No, es por inocencia. Obviamente dependiendo del tipo de teoría del caso que esgrimió, ¿no? Porque eso también depende de a lo que haga alusión. Cuarta forma en que debe decidir el juez, solo cuando la teoría de la parte fiscal sobrevive al enfoque crítico, mientras que la del defensor es derrotada, sería viable hablar de conocimiento o convencimiento para condenar. Quinta forma de decidir, la pregunta que nos hacía el doctor M. ¿Qué hacemos cuando hay otra? Que pasa mucho, ¿no? Cuando las dos partes no son muy buenos litigantes o las pruebas no son muy buenas, dice el juez, pero es que acá lo que se resuelve el caso basado en pruebas es esto, no es ninguna de esas dos hipótesis, dice. Cuando al momento de proferir el fallo, el juez advierte que hay una tercera teoría, no planteada por las partes, pero susceptible de resistir el enfoque crítico, ya sea porque lo convenció una de las intervenciones o porque es de su propia evaluación, cabe precisar lo siguiente. A. Si se trata de una tesis absolutoria, hará prevalecer la presunción de inocencia por encima de cualquier resultado del debate entre las partes. Aún en el evento de que la teoría de la defensa solo tuviese como propósito degradar la responsabilidad, por ejemplo, probar que una conducta fue culposa en lugar de dolosa. Yo soy defensor y en juicio quiero degradar la responsabilidad. O sea, yo me voy, su señoría, mi tesis es que esto fue una conducta culposa, no dolosa. Pero ustedes ven